Bien, Hechos capítulo 4, versículos 1 al 12. Leamos juntos. Hechos 4, del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos. Padre amado, gracias por este día y pedimos, Señor, ahora la guía de su Espíritu, Señor, para poder comprender su palabra en esta mañana. Gracias por mis hermanos que han llegado en el día de hoy, a pesar del frío, Señor, a pesar de este clima. Pero gracias, Padre, porque nos permite estar acá y meditar un poco más acerca de cómo era su iglesia en el primer siglo y que nosotros podamos aprender del ejemplo de ella, de cómo vivían los primeros cristianos. Padre, gracias por su palabra, ayúdenos a comprenderla y aplicarla a nuestra vida en esta semana. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en estos 12 versículos que la iglesia siempre será perseguida por causa de la verdad. La iglesia siempre va a ser perseguida por causa de la verdad. Igual como en el estudio en el Evangelio de Mateo, recuerdan que al poco tiempo siempre va a haber oposición, siempre va a haber problemas. Cuando el Señor Jesucristo nació allí en Belén, de inmediato, ¿qué ocurrió? El malvado Herodes, ¿qué orden dio? Que mataran a todos los niños. El enemigo siempre se va a oponer cuando usted y yo en nuestra vida espiritual empezamos a crecer. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber pruebas, porque el maligno se quiere interponer en la obra de Dios. Siempre va a haber oposición y siempre van a haber pruebas. Aquí ya tenemos la primera oposición, en la cual ya podemos ver que los apóstoles, algunos de ellos, fueron tomados y puestos en la cárcel. ¿Y cuál era el delito, hermanos? ¿Cuál era el delito? Por predicar que Cristo había resucitado de los muertos. Ese era el delito. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y qué dice la primera parte del versículo 2? Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué podemos ver aquí de parte de los religiosos en tiempo de Jesús? Los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos.
Ellos sentían que eran los dueños de todo lo que tenía que ver con las cosas espirituales. Ellos se sentían dueños de la palabra de Dios. Y ellos estimaban que nadie más y solamente ellos podían, ¿cierto?, ministrar las cosas espirituales. Ya por bastante tiempo el Señor estuvo ahí en la tierra, por aproximadamente 3 años, ¿cierto? Eso duró el ministerio terrenal de Cristo. ¿Y el Señor qué hizo? Predicó, enseñó abiertamente e hizo muchos milagros. Sin embargo, estos religiosos siempre andaban persiguiendo a Jesús para poder atraparlo en alguna contradicción, acusarlo y poder llevarlo a la muerte. Hermanos amados, la religiosidad falsa siempre se va a interponer entre la espiritualidad verdadera. La religiosidad falsa siempre va a tratar de interponerse a la espiritualidad verdadera. Imagínense, tienen al Mesías delante de sus ojos, al mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, y no lo quieren. Para que usted vea el efecto tan tremendo que tiene la religiosidad en el corazón del hombre. Ven al Mesías, al Señor Jesucristo, haciendo milagros y no le creen. Y ahora que están los apóstoles, el Señor Jesucristo les dijo que ellos también iban a poder hacer señales. ¿Para qué? Para probar que la iglesia era algo de Dios y no de los hombres. La gente acababa de ver cómo el apóstol Pedro, en el capítulo 3, recuerdan, en los versículos 1 al 10, sanó a un cojo. Era un cojo de nacimiento. Todos lo conocían, era un hombre que estaba siempre pidiendo limosnas en la puerta del templo. Por lo tanto, el caso de este hombre era muy conocido. De repente fue sanado por Pedro y está saltando de alegría y alabando a Dios. Es un caso de sanidad verdadero. Sin embargo, los religiosos, en vez de alabar a Dios también y decir, es verdad, Jesús es el Mesías y ustedes los apóstoles son verdaderos discípulos del Mesías, y esta obra nueva que Dios ha hecho, que se llama la iglesia, es la verdad. En vez de eso, ¿cómo se pusieron los religiosos? Resentidos y llenos de odio en contra de los apóstoles. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con cualquier vestigio, ¿cierto?, también de religiosidad en nuestra vida. No sé si ustedes recuerdan que una vez Jesús y los apóstoles iban caminando por el campo, y un día iban caminando por un campo de trigo. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Era día sábado. ¿Qué hicieron los apóstoles? Sacaron unas espigas y empezaron a comer trigo. Y como siempre los fariseos estaban mirándolos a ver en qué lo podían atrapar. ¿Y de qué acusaron a Jesús y a los apóstoles por haber hecho eso? ¿Qué estaban haciendo en contra del día sábado? Estaban trabajando, ¿cierto? Solamente sacaron unas espigas de trigo del campo y empezaron a comerse los granitos de trigo. Pero ellos lo interpretaron de inmediato con que en el día de Dios, en el día sábado, el día de descanso, estaban cosechando. Y estaban sacando trigo y estaban comiendo de ahí. ¿Y Jesús con qué le respondió? A la tremenda religiosidad que ellos tenían. Jesús los remite a una historia, que me parece que está en 1 Samuel 24, donde recuerdan que David anduvo arrancando varios años del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar, porque Dios había desechado a Saúl, ya no quería más a Saúl como rey, y ahora iba a ser David el nuevo rey de Israel. Entonces Saúl empezó una tremenda persecución en contra de David. Y un día David, ¿dónde se escondió? En el tabernáculo. Y dentro del lugar santo, ¿se acuerdan que hay una mesa con 12 panes? Siempre debían haber 12 panes, que eran panes sagrados. Eran panes que solamente el sumo sacerdote y los sacerdotes que trabajaban en el tabernáculo podían comer. ¿Y David qué le pide al sumo sacerdote? Llevo días sin comer. Estoy cansado, vengo arrancando de Saúl que quiere matarme. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? ¿Le dio los panes? ¿Sí o no? Se los dio. Y David comió
de los panes. Según la ley, no debía hacerlo. Pero ¿qué es más importante? ¿No es más importante la vida? Y Jesús les cuenta esa historia y les dice, ¿no sabían ustedes que el mismo David, cuando iba arrancando de Saúl, comió de los panes sagrados? No hay ningún problema con eso. Dios hizo el día de reposo para su gloria. El religioso, con tal de mantener su estilo religioso, vamos a llamarlo, su protocolo religioso, es capaz de cualquier cosa, porque no tiene amor por las personas, le interesa más su práctica religiosa. Aquí nosotros podemos ver que los fariseos, los saduceos, el grupo, ¿cierto?, de religiosos de aquel tiempo, estaban indignados de que Jesús haya tomado esta fama, que los superara a ellos en fama, y que sus apóstoles ahora estaban predicando la resurrección de entre los muertos. Así que, hermanos amados, un verdadero grupo de creyentes siempre tiene que destacarse ¿por qué cosa? Por la predicación acerca de Cristo. Esa es la labor que tiene la iglesia. Nuestra labor es hacer discípulos, predicar el evangelio y hacer discípulos. Todas las demás cosas, hermanos amados, son secundarias. Eso es lo principal. Pero los religiosos, ¿de qué estaban preocupados? De cositas secundarias, ¿cierto? Ellos no querían nada con los apóstoles ni con Jesús como Mesías. ¿Y qué les hicieron? Versículo 3. ¿Qué dice? Y les echaron mano. Cuando se ocupa esta expresión, echar mano, es una cosa no suave, es una cosa violenta. Es decir, los tomaron por la fuerza, cuando dice, les echaron mano. Les echaron mano, ¿y dónde los pusieron? En la cárcel, hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hermanos amados, las mismas ilegalidades que cometieron con Jesús. ¿Ustedes recuerdan que cuando a Jesús lo juzgaron, lo hicieron en la madrugada, tarde en la noche? Y eso no se podía hacer, porque para hacer un juicio tenía que estar presente todo el grupo del Sanedrín. Y no estaban todos, porque era la madrugada. Y aquí están haciendo lo mismo con los apóstoles, tratándolos de manera ilegal y juzgándolos de una manera inapropiada. No había ningún delito que ellos habían hecho. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos amados, cuando la iglesia está haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio valientemente, predicando el evangelio con amor y sujetándose al Señor, ¿hay bendición o no hay bendición? Y hermanos amados, la mayor bendición es espiritual. Las bendiciones son espirituales. Aquí nosotros podemos ver que cuando la iglesia predicaba y estaba enfocada en lo que el Señor les había dicho, que era predicar el evangelio y hacer discípulos, hubieron una cantidad enorme de conversiones a Cristo. Hermanos, no olvidemos que esa es nuestra principal labor, compartir de Cristo a los que no le conocen. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Se fijan, hermanos, que ahí sí llegó el grupo? Antes hicieron ahí un juicio medio ilegal porque no estaban las personas que tenían que estar. Pero al otro día, ya así temprano en la mañana, llegó el grupo. Y notemos quiénes eran. En primer lugar, el sumo sacerdote Anás. Era el sumo sacerdote en aquel tiempo. También estaba Caifás, Juan, Alejandro, y dice el texto que eran todos familia, ¿no? Todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, esto no es primera vez que lo preguntan de esta manera. ¿Recuerdan cuando
a Jesús lo estaban persiguiendo, como siempre los religiosos, y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿con qué autoridad predicas? ¿Con qué autoridad haces todo lo que haces? Y Jesús, en vez de darles una respuesta, les hace una pregunta y les dice, les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué autoridad predicaba Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Y los religiosos, sabiendo que respuesta que dieran iban a quedar mal delante de la gente, prefirieron no responder. Los religiosos, con tal de mantener, ¿cierto?, su sistema religioso, son capaces de no decir la verdad, de no decir lo que piensan. Los religiosos en ese momento no respondieron, porque era muy obvio. Cuando nosotros leemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan y empezó a predicar. Ese era Juan el Bautista. Es decir, ¿qué autoridad tenía Juan el Bautista para predicar? ¿Autoridad de hombres o de Dios? De Dios, porque dice la Escritura que él fue enviado por Dios. Y el profeta Isaías adelanta que él iba a ser una voz que clama en el desierto. Y era un hombre enviado por Dios. Así que Juan el Bautista predicaba con la autoridad no de hombres, sino con la de Dios. Y Jesús también en varias ocasiones dijo, a mí me envió mi Padre. Los religiosos sabían la respuesta. Y aquí le hacen la pregunta también a los apóstoles. Ellos saben la respuesta. Ellos saben que los apóstoles no predican con una autoridad de ellos, sino directamente de Dios. Porque el religioso cree que Él es fuente de autoridad. Aquí ustedes pueden ver que las personas religiosas se sienten con mayor autoridad que la Escritura misma. ¿Cuál es la autoridad, queridos hermanos? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Cristo y su palabra. Las personas religiosas siempre tratan de tener su propio sistema aparte de la Biblia. Y aquí lo podemos ver. Ellos le preguntan a los apóstoles, ¿con qué autoridad hacen esto? Y hermanos, esto es lo que a mí más me sorprende. Porque el cojo recibió un beneficio maravilloso para su vida, ¿sí o no? ¿O fue un perjuicio que lo hayan sanado? Fue un beneficio. Un hombre que estuvo postrado desde nacimiento, seguramente nació con una malformidad, nació quizás paralítico y por eso no podía caminar. Y Pedro lo sana con el poder de Dios. Los religiosos, en vez de ponerse contentos de que un hombre ha sido sanado, están enojados porque no lo hicieron con la autoridad de ellos. Y por eso perseguían a Jesús, por eso perseguían a Juan el Bautista. Y recordemos que Juan el Bautista termina muerto, ¿cierto? Decapitado. Al Señor lo entregan a una multitud que lo pide crucificar a cambio de un ladrón que se llamaba Barrabás, ¿recuerdan? Y ahora a los apóstoles los meten presos. Hermanos amados, la iglesia siempre va a ser perseguida por predicar la verdad. Y nosotros en este tiempo gozamos de mucha libertad para predicar la verdad. Y debemos aprovechar ese tiempo, porque no sabemos cuánto vamos a tener de tanta libertad. Y a veces quizás desaprovechamos oportunidades de predicar, teniendo tanta libertad. Así que pidámosle al Señor sabiduría en esta semana, que Él nos guíe para que, si tenemos una oportunidad de hablar del Señor, podamos hacerlo. Así que, dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué significa, antes de seguir leyendo, qué significa eso? Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiando, ¿cierto? A Pedro. El Espíritu Santo tomando control de Pedro y guiando sus palabras. ¿Qué dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Noten cómo Pedro, a pesar de que lo están maltratando estas personas, ¿cómo los trata Pedro a ellos? Con respeto. Con respeto. En una
ocasión, bueno, lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en el libro de Hechos, cuando a Pablo lo están golpeando, ¿se acuerdan que Pablo ya se enojó y le dijo a uno de los que lo estaban golpeando, cállate pared blanqueada, Dios te golpeará a ti? Y alguien le dice, oye, es el sumo sacerdote. Y Pablo dice, bueno, perdón, porque no se debe maldecir al sumo sacerdote del pueblo, y eso lo dice la Escritura. Entonces, acá nosotros podemos ver que aún en un momento como este, el apóstol Pedro tiene una actitud de respeto con ellos, aunque ellos están siendo injustos con ellos. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice que nosotros debemos someternos a las autoridades superiores y debemos respetarlas y orar por ellas, aunque no sean buenas. Recordemos que en este tiempo, sobre todo en el tiempo del ministerio de Pablo, había en Roma un malvado emperador llamado Nerón. ¿Y Nerón era bueno o malo? Era muy malo, era un emperador muy malo. Él crucificaba a los cristianos al revés y los ponía en su jardín del palacio y les prendía fuego para iluminar su jardín en la noche. Lo usaba de antorchas. Era un hombre muy malvado. Sin embargo, en ese tiempo, Pablo escribe Romanos 13 y dice, oremos por ellos y respetémosles. Así que nosotros podemos ver que el apóstol Pedro dice, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que ¿en qué? ¿En el nombre mío, dice Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Yo no sé si ustedes ven la escena, pero Pedro es muy valiente, porque Pedro se dirige a ellos con respeto, pero al mismo tiempo repite el motivo por el cual lo han encarcelado. Y le vuelve a decir a las personas, nosotros estamos predicando y vamos a seguir predicando acerca de Cristo, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios Padre levantó de los muertos. Nosotros no tenemos que enfrentar cosas así por el momento, porque no vivimos en un ambiente de persecución. Pero ¿saben qué, queridos hermanos? Hay muchos países del mundo donde no hay libertad como la que tenemos nosotros. Así que ya que nosotros tenemos libertad, aprovechemos y prediquemos de Cristo a otros. Aquí nosotros podemos ver un resumen muy bueno que hace el apóstol Pedro. Él dice que Jesús resucitó de los muertos. Eso es lo básico del Evangelio. Que tenemos un Salvador vivo que venció la muerte, murió en la cruz pagando nuestros pecados y ahora está vivo y sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos sus hijos. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener la valentía que tenía Pedro de predicar la palabra de Dios. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire la sabiduría que el Señor le dio a Pedro para decir lo que les dijo. En el judaísmo, ¿cierto? Ellos habían edificado todo un sistema religioso. Pero ese edificio era estable, era un edificio bueno, o era un edificio que estaba así, tambaleándose. Según Pedro, los edificadores en el judaísmo habían construido toda una casa de asuntos religiosos, de prácticas religiosas, salvación por obras, lo cual no es así, la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, cumplir los mandamientos, todo un sistema religioso, forma de vestirse, forma de hablar, forma de ser, todo. Por ejemplo, en el día sábado, que era el día de reposo, ellos habían inventado una regla, que era no caminar por el pasto. ¿Por qué no caminar por el pasto? A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué no? Supongamos que vamos caminando por el pasto, el día sábado,
Y sin querer chuteamos una flor, sin querer, y sale volando la semillita de la flor, ¿cierto? Y se va por el viento, cae en la tierra y se planta. ¿Qué hice? Sin querer. Trabajé, ¿cierto? Así lo interpretaban ellos. Ibas a estar sembrando en el día de reposo. Así que prohibido caminar por el pasto en el día sábado. A ese nivel llegaban de religiosidad, de marcar todo tipo de reglas para no violar ningún mandamiento. ¿Sabe que al Señor no le importa eso? Eso es pura religiosidad. Ellos habían construido una cosa religiosa, pero esa casa, usted la sopla como el lobo, ¿cierto? Y se rompe toda. Pedro dice, hay que hacer todo de nuevo. Y la primera piedra, ¿se ha fijado cuando inauguran un edificio? Que hacen un hoyito, ¿cierto? Y meten una piedra. La primera piedra. Bueno, en la antigüedad, en la arquitectura antigua, la piedra del ángulo era la primera piedra que se ponía, que normalmente era el portal, la puerta, y esa piedra era una referencia para todo el resto del edificio. Pedro les dice con mucha elegancia aquí a los religiosos, la casa que ustedes han construido se va a caer, se va a romper. Y seguramente Pedro está pensando en las parábolas de Jesús. Vino viento, vinieron los ríos, vino la lluvia, y esa casa que estaba en la arena, ¿qué le pasó? Se cayó. Se destruyó. Porque era una casa basada en la religión, en la salvación por obras. Toda persona que confíe en eso no va a ir al cielo. La única forma de entrar por las puertas del cielo y estar en la presencia de Cristo por la eternidad es solamente creyendo en Él, recibiéndole como Señor y Salvador. En cambio, los religiosos crearon su propio sistema religioso. Pedro les dice, esa casa se va a destruir y les va a caer encima, van a morir. Ustedes desecharon la piedra principal. La piedra del ángulo es Cristo. Y hermanos amados, ¿no es Cristo la piedra angular de la iglesia? ¿No dice Pablo que la iglesia es como un templo, ¿cierto? Y que el cimiento de este templo es la doctrina y la escritura, ¿cierto? De los profetas, de los apóstoles. Y de ahí vamos construyendo hacia arriba. Y que nosotros como hijos de Dios vamos construyendo con diferentes materiales, ¿cierto? Algunos con materiales durables, otros no tan durables. Y en el día del tribunal de Cristo vamos a ser probados nuestras obras si eran buenos materiales. Algunos con plata, oro y piedras preciosas. Otros quizás construimos con madera, heno y hojarasca. El fuego se aplica y ¿qué le va a pasar a uno y al otro? Uno se va a quemar y el otro va a permanecer. Hermanos amados, los religiosos tienen una casa que se va a destruir. Pero los hijos de Dios estamos en este templo que es la iglesia. Y este versículo, hermanos amados, lo vamos a decir como nuestro versículo del día de hoy, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ese es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Así que, queridos hermanos, ¿cuál es la principal labor de la iglesia? Hacer discípulos, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Esa es la función de la iglesia, queridos hermanos. Y la iglesia siempre va a ser perseguida. Aquí en este tiempo fue perseguida de esa manera. A nosotros quizás no va a haber una persecución, pero sabe que el maligno siempre se va a oponer de diferentes maneras. Pero tenemos algo más poderoso en nuestras vidas, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora en la iglesia y que nos da el poder para poder hacer esta obra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y Padre, ayúdenos a que podamos seguir haciendo su obra en el poder de su Espíritu, no con un espíritu religioso,
sino que en las fuerzas suyas, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Que nosotros como iglesia aquí podamos ser sal y luz donde usted la ha puesto. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.